quiero compartir hoy se llama peligros de no leer y vivir la palabra de Dios. Uno de los problemas primarios que me dice la gente cuando los atiendo, o en los pasillos, o en una conversación, o en una fiesta, siempre es lo mismo: hoy, pastor, vieras a mí cómo me cuesta eso de la disciplina de leer la Biblia. Algunos me dicen, yo nunca lo hago. Otros me dicen, yo me duermo. Otros dicen, no la entiendo. De todo, mire, todo tipo de pretextos. Y lo más cruel de esta vida es que si no lo hacemos, estamos en peligro. Y se va a dar usted cuenta de que ignorar los peligros suelen traer graves consecuencias. Usted mirará en todo lugar peligro de material inflamable, cuidado, peligro, productos químicos, cuidado, peligro, maquinaria en movimiento. Cuando vas a comer a un restaurante, y depende del restaurante, cuidado, avise si usted es alérgico, ¿verdad? Peligro, si toma, no maneje. Pero eso no es para usted. Eso es para la gente que anda en eso. Lo cierto es que depende del peligro, así será la consecuencia. Yo quiero hoy mostrarle con la Biblia que no leerla y vivirla tiene serias consecuencias para nuestra vida. Y se va a dar usted cuenta porque muchas veces nos va como nos va, porque hemos abandonado la fuente de nuestra vida. Leamos por favor Deuteronomio capítulo 6, versículo de 3 al 9, por favor. Dios le habla a su pueblo Israel antes de entrar a la tierra prometida mediante Moisés y le dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Quiero que sepa que la palabra esfuérzate significa hacer una fuerza contra algo que te es contrario. La vagancia, el ocio, la pereza. Haz una fuerza en contra para que puedas entonces vivir la palabra. Así te irá bien. El Salmo 1 dice: así prosperarás en todo cuanto hagas, y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Esto significa abundancia y prosperidad, leche y miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Rescato dos palabras de ese texto. La primera es grábate. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, 14 años, 15 años, estaba de moda hacer cassettes con mix de canciones. ¿Saben qué es un cassette? Y yo lo escuchaba en mi Walkman Sony amarillo, porque existían aparatos para escuchar cassettes. Entonces yo tenía una grabadora que se le quitaban los parlantes y se usaba de transeta. ¿Usted también se acuerda de eso? La andaba uno todo polo aquí en la oreja, ¿verdad? Con baterías. Yo viví esa etapa. Como Tato, se nota que también vivió esa etapa. Lo cierto es que andaba yo ahí con la... y me ponía a grabar las canciones en una emisora que se llamaba Radio 1. Y pasaba horas esperando que el tipo ese dejara de hablar. Ahora sí, aquí le va la canción. Soltaba la canción. Uno ponía a grabar y sonaba Radio 1. ¡Qué cólera! Pero había un esfuerzo. Había un esfuerzo, el esfuerzo por grabar, el esfuerzo por estar allí, el esfuerzo por estar constantemente escuchando. Uno se aprendía la canción, las cantaba en inglés, uno se acuerda, uno repetía lo que sonaba. Si fuéramos así con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pide Dios con su palabra. Que usted haga el esfuerzo por conocerlo, por conocer esa verdad. Es una bendición generacional. Incúlcalas a tus hijos. Y me llama la atención la segunda palabra: que sean como una marca. ¿Dónde? En la frente
y en la mano. Ahí va uno, ¿verdad? Tatuarse. El Señor gobierna. Cuidado, usted se tatúa. No se trata de ponerse un tatuaje, porque ¿de qué vale un versículo tatuado en el cuerpo si no está en tu corazón? De nada vale. Lo que importa es que esa palabra esté en tu frente. Eso significa en tus pensamientos. Que esté en tus manos. Eso significa en tus acciones. No se trata de marcas físicas, se trata de que tus pensamientos y tus acciones van siempre a honrar al Señor, siempre. Y aun cuando no lo honren, buscarán la gracia de Dios para pedir perdón y luego seguir honrándolo. Vayamos por favor a la queja que Dios tiene y la gravedad. Jeremías capítulo 2, versículo 13. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Pecado 1, me abandonaron a mí, esto es, ya no les importa mi palabra. Pecado 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pecado 1, abandonar a Dios, no leer su palabra, no vivir su palabra. Pecado 2, cambiarlo por cisternas rotas, por cualquier cosa. Cambio a Dios por el estudio, estudie pero no cambie a Dios. Cambio a Dios por el trabajo, trabaje pero no tienes por qué cambiar a Dios. Cambio a Dios por los hobbies, tenga hobbies, es bueno hacer deporte, pero esos hobbies que no te impidan buscar a Dios. Cambio a Dios por las maratones. Mire, vea por ahí una serie, es vacilón, pero que nunca eso le quite el tiempo de buscar a Dios. ¿Sabe qué he escuchado de gente en serio? Que me dicen: pastor, el pretexto más terrible de sus vidas es: pastor, no tengo tiempo. Diablo mentiroso. Eso es selectivo, porque tienen tiempo para todo lo demás. No tienen tiempo, deberían decirlo, para Dios. Para Él no quiero tener tiempo. Eso es honesto. Aunque te va a traer grandes consecuencias y graves, eso es honesto. Que decir no tengo tiempo significa que acomodamos toda la vida a todo. Y si me sobra tiempo, busco a Dios. Eso no está bien, ¿no le parece? Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Dice Proverbios capítulo 1, verso 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Hay un tiempo de gracia con Dios. Este es el tiempo de gracia, un tiempo para buscarle libremente, un tiempo para amarlo, un tiempo para adorarlo. Hay un tiempo para, con toda la voluntariedad nuestra, llegar hasta su presencia y amarlo. Esto se llama gracia. Pero vendrá un tiempo donde aquel que despreció esta gracia, por más que le busque, ya no le encontrará. Cuidado, pueblo de Dios. Un creyente que no lee la Biblia ni la vive no es creyente, solo coquetea con el evangelio, pero no ha terminado de comprometerse con Cristo. Primer gran peligro de no leer la palabra, de no vivirla, es el peligro de la muerte espiritual. La palabra de Dios enseña en Juan capítulo 1, verso 4: en Él, en Jesús, en su palabra estaba la vida, y la vida era la luz, la salvación de la humanidad. Si en Él está la vida, el que no vive pegado a Él, ¿qué tiene? Muerte. Y ese es el problema con nosotros hoy. El problema es que sin darnos cuenta pudiéramos estar muertos por dentro, aunque por fuera aparentemos. Jesús le decía a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera blanquiticos y por dentro lleno de huesos secos de muerto. Como cuando le decimos a alguien: ¿cómo estás? Bien. Él te contesta bien, pero la procesión va por dentro. ¿Verdad? Exactamente lo mismo. Solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos por dentro y cuánto pudiéramos aparentar. Pero alguien que no tiene la palabra de Dios en su vida no tiene la vida espiritual. Está muerto aunque vaya a una iglesia, está muerto aunque cante canciones, está muerto aunque cante coritos y diga aleluyas y gloria a Dios. Si no tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene muerte espiritual. Y eso es un serio problema.
Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Reina Valera 60. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alguien sin la luz del Señor se va a tropezar con las mentiras de esta sociedad. Se va a tropezar con el pecado y caerá porque no tiene que le alumbre en su camino. Hebreos capítulo 4 verso 12. La palabra de Dios es viva. ¿Sabe qué significa eso? Que es la única que tiene el poder de transformar una vida para bien. Y aquí creo que habemos historias de transformación producto de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Voy a leerlo bien. ¿Con qué limpiaremos nosotros los jóvenes el camino? Con guardar la palabra. Porque me ve así, yo me siento joven y qué. Los viernes hacemos noche de familia. Muchos de esos viernes solemos comprar, porque yo sé que no son buenas para pero qué ricas que son. Y encima las tiran allí como baratas. Entonces compramos, hay un puño de alitas. Lo que más disfruto de comer alitas es ver a Tiago comiendo alitas, porque Tiago no solo la come por la boca, sino que se la come por los cachetes. Y él se embarra, no sé por qué, toda la alita y termina, ya terminé, ¿verdad? Y aquella boca dibujada de lado a lado. Y yo, mi amor, vaya, lávese. ¿Por qué? Es que está todo sucio. Y me dice, también, porque yo las como igual. ¿Qué es lo que pasa? Que no me doy cuenta de la suciedad que tengo hasta que otro me la dice. Así es igual usted con la palabra. No se va a dar cuenta de cuán sucio está el corazón hasta que no lea la palabra. La palabra limpia el corazón, limpia el camino. Pero si estamos lejos de ella no nos vamos a dar cuenta. Y todos los demás verán la mancha de salsa barbacoa. Sin la palabra de Dios hay muerte interior. Primera de Juan capítulo 5 verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El factor común en los divorcios y en las traiciones, ausencia de la palabra de Dios, en uno de los dos o en los dos. El factor común en los hijos que abandonan hogares, ausencia de la palabra de Dios. El factor común en la criminalidad y en la corrupción, ausencia de la palabra de Dios y por ende temor de Dios, ausencia. El factor común en las divisiones de iglesia, ausencia severa de una buena comprensión de la palabra de Dios. El factor común en la pérdida de identidad, ausencia de la palabra de Dios. Cuando el corazón se endurece, ya las verdades de Dios no entran a ese corazón. Y ese corazón es capaz de cualquier cosa. Jesús una vez sanó a un ciego de nacimiento. Un hombre toda su vida, desde que nació, toda su vida, Jesús tiene misericordia de él y le da la vista en sábado. Los escribas y fariseos se enojan. ¿Por qué se enojaron si lo que hizo fue algo bueno? Porque en sábado no es bueno hacer el bien. Y hay un pleito enorme, tanto que los escribas y fariseos le preguntan al ciego, ¿verdad que usted no era ciego? Y el hombre le dice, sí, yo era ciego. Diga que no, usted no puede haber sido ciego. Ese Jesús no sana. Yo no sé quién es, solo sé que me sanó. Fue a los papás del hombre que había sido ciego y les dijo, ¿verdad que es mentira que su hijo es ciego? A ese punto. Él fue a la sinagoga después de que Jesús lo sanó y estando en el templo una vez más los fariseos, diga que no había sido ciego. ¡Qué majaderos! Fue tanto el desprecio a este hombre que lo echaron de la iglesia. Porque él dijo, oye, el que me sanó, pregúntenle a él entonces. El hombre ahora que ve está fuera de la iglesia. Aquella iglesia llena de santos, de religiosos, de hombres de Dios. ¿Y saben quién se le acercó ahí fuera de la iglesia? Jesús, que también lo habían sacado. Y le dijo, oye hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Dios que te hizo esto? Y él dijo, dime quién es para conocerlo. Y Jesús le dice, es el que habla contigo. Y ese momento llegó la vida a ese hombre. No fue porque pudo ver, fue porque pudo oír la voz de Dios. Cuando aprendes a escuchar la voz de Jesús, la voz del Espíritu, allí la vida volvió a tu vida.
Cuando aprendes a discernir la voz de Dios en tu alma, allí la vida de Dios llegó a tu vida. Y eso es extraordinario. Cuando pasas por la vida sin darte cuenta que Dios te habla, cuidado, ahí hay muerte espiritual. Cuando ya los mensajes no tienen que ver contigo. Cuando ya uno predica y usted dice: ¿por qué no estuvo mi suegra? Apenas para ella, pero nunca para usted. Allí te das cuenta que hay un problema en el alma. El corazón endurecido. Ya todo lo que predican no es para mí. Cuando vienes a la iglesia y la usas como pastilla para dormir, ahí te das cuenta que lamentablemente tu corazón se endureció. Pero cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, cuando escuchas el susurro de Dios, cuando escuchas a Jesús hablarte de mil maneras, dices: tengo otra vez la vida de Dios en mi vida, porque la palabra de Dios es vida a mi corazón. Cuidado. Primer peligro: morir espiritualmente. Segundo peligro de la palabra de Dios, y parece irónico pero no lo es el peligro de leerla sin vivirla. Mira el viejo feo ese, el fariseo. Especialistas en seminarios, especialistas en conocimiento, en intelecto, en profundidad, especialistas en confusión, especialistas en todo lo que significaba enseñar de Dios. Un detalle: no la vivían. Tan grave ese detalle que Jesús les dice allá en Mateo 23 y versículo 3: así que ustedes deben obedecerlos a los fariseos y hacer todo lo que digan. Lea por favor lo que sigue, que grave: pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Son un montón de bocones, lindos enseñando, pero no hacen nada. ¿Qué me da la idea? Que alguien que conoce mucho de Biblia y no la lleva a la práctica podría ser un fariseo. A mí no me diga así, hermano. No, le digo a ese que conoce mucho de Biblia, pero no hace nada. La Biblia enseña en Santiago capítulo 1 verso 22: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario se engañan a sí mismos. La versión 60 dice: oidores olvidadizos. Fui hace un tiempo atrás a comer con un amigo, a desayunar, y mientras charlábamos, él me dijo: ¿viste, Paz, que me quedé sin trabajo? Le digo: sí, brother, contame, ¿cómo te ha ido? No haga esa pregunta. No la haga si usted no quiere dar. ¿Cómo te ha ido? Y él me dijo: ay, vamos, pero contame. No insista si usted es estaca. No insista. Y me cuenta: bueno, nos cortaron la luz ya. La primera reacción mía fue: voy a orar. Señor, dale a él para que se caliente y se sacie. Qué oración, oiga, más triste, más deplorable, más miserable. Qué oración que no sirve para nada. ¿Saben por qué esa oración no sirve? Porque yo ahí soy la respuesta a la oración de él. Ahí en ese momento yo me convierto en la respuesta a su oración. Ahí en ese momento no tengo que orar, tengo que caer. Dígame, no le tema, no le tema. ¿Acaso usted piensa que los ahorros que usted tiene son suyos? Son para disposición del Señor cuando alguien que esté en dificultad los ocupe. Amén. Ahí se asustó, ¿verdad? Señor, no lo oigas, Padre, no lo oigas. ¿Está orando usted? Amados del cielo, ¿cómo entendemos el reino de una forma tan diferente a veces? Lo cierto es que si usted no tiene obras, no tiene vida su fe. La Biblia enseña en Santiago capítulo 2 verso 14: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Entendemos perfectamente que lo que nos salva es la fe en Jesús, pero la fe tiene que ser viva. A la fe tienen que vérsele las obras. Si no tiene obras, es una fe muerta. Esa fe no te salva. Cuando le entregué mi vida al Señor, lo primero que hice fue leer la Biblia. Me enamoré de la palabra, comencé a leerla todos los días, en la mañana, en la noche, en las madrugadas. Algo se despertó, ahora le cuento por qué. Y después de leerla, tiene uno esos golpes del alma. Cuando llegué al punto de perdonen, ay Señor, perdonen.
Y también al que hace daño. Ah, no, ¿a quién más va a perdonar uno? Perdonen. Yo tenía un hombre en Dos Pinos donde yo trabajaba, era un jefe con el que me peleé muy feo, muy feo. Yo le falté el respeto, entré a su oficina, él me gritó porque yo no hice lo que me dijo, yo le grité también, él se puso de pie, yo me cuadré con estos huesos, yo pesaba 65 kilos cuando eso. Hoy peso 82, 65, imagínense, era así. Y yo me le planteé al jefe, y le grité, él me gritó, agarré la puerta y la reventé, salí de la oficina y dije, me van a echar, me van a echar. No me echaron, me cambiaron de oficina, pasé a crédito y cobro, ya no estaba en auditoría. ¿Y saben qué ocurrió? Que en ese trajín le entrego mi vida a Jesús y leo en la Biblia, perdona. Y yo pasaba al frente de aquella oficina y decía, lo perdono, lo perdono. Vaya, búsquelo, le toca. Esa es la palabra en acción. Y me costó mis días tomar la decisión hasta que fui. Le toqué la puerta a la secretaria. Hola, Marquito, ¿cómo está? Mira, puedo hablar con tu jefe. Y dice, bueno, ahí pase. Él me recibe, se pone de pie como diciendo, aquí hay bronca, ¿verdad? Y yo le dije, mire, don tal, quiero que sepa que le entregué mi vida a Jesús hace unos meses atrás y lo primero que Dios me ha llamado es a arreglar las historias y yo a usted le falté el respeto. Usted era mi jefe, yo le grité, no tenía por qué gritarle, independientemente si él me gritó o no, yo no tenía por qué hacerlo, quiero pedirle perdón de todo corazón. Él me miró, se le mojaron los ojillos y me dijo, es la mejor noticia que me han dado en todo el año. Me dice, porque yo también soy cristiano. Entonces me pregunté, ¿y por qué él no me había pedido perdón? Porque ya no se trata de él, se trata de ti. Se trata de lo que tú lees en tu palabra y Dios te manda a hacer. Si los demás no lo hacen, si te perdonan, si se siguen odiando o no. Se trata de lo que Dios te mandó a hacer a ti. Y esa es la revelación de la palabra a su vida. Y cuando la pones en práctica, qué bien se siente. Porque salí de allí como caminando entre nubes. Qué bien se siente. Lo segundo que hice, tenía una noviecilla a la que estaba vacilando, entiéndase, a la que estaba traicionando y ni me interesaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir a pedirle perdón y terminar la relación. ¿Para qué estar jugando si yo no iba a estar con ella en serio? Y le expliqué, perdóneme, he estado jugando todo este tiempo, yo no quiero una relación con nadie ahorita, ni con nadie. Y eso fue muy vergonzoso. Lo tercero que hice fue buscar un amigo al que le decía, tengo una adicción terrible que no puedo salir de ella, es sexual, ocupo que me eches una mano si sabes cómo. Cuando te encuentras con la verdad de Dios no te puedes quedar igual. La verdad de Dios te motiva, te inspira a dar los pasos y hacer algo para cambiar. La verdad de Dios nunca te va a dejar igual, te va a inspirar a caminar por el camino de la verdad. De lo contrario estaríamos en un aprieto, en ser otra vez gente que solamente oye pero que no hace. Y eso es más conocido como un fariseo hipócrita. Dios nos libre. Número 3, y voy terminando. El peligro de ser engañados con falsas doctrinas y falsas ideologías. El problema no son tanto las falsas doctrinas, que hay muchas. El problema no son tanto los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, también hay. El problema no es tanto de los falsos evangelios o de nuevas modas ideológicas. El problema es que usted no lo compare con el original. Todo lo falso se compara con el original y lo falso cae. Usted va con un billete de $100 al banco y la muchacha es especialista y le hace no sé qué cosas y toca por aquí, toca por allá, lo mira por un lado, lo ve a través de la luz y dice, este es de verdad. Cuando usted escucha lo que quiere escuchar en la vida, compárelo con el original. Pero para compararlo con el original, usted tiene que tener el original en su alma. Porque si no lo tiene aquí, ¿contra qué lo compara? Por eso tanta gente se enreda en tantas cosas, en tanto materialismo. ¿Se ha dado cuenta que hay un sector, gracias a Dios, pequeño de la iglesia que ama el dinero? Que ama el dinero a un nivel extremo, brutal, donde todo en la vida tiene que ser dinero. ¿Se ha dado cuenta? Qué grave.
El día en que parta, ¿dónde va a meter tanto chunche? Y ahí dejan el testamento y me hacen un ataúd de 40 metros por 50 para echar los chunches. ¿En serio? Se quedan aquí toiticos. Todo lo que cosechamos, todo lo que cultivamos, todas las grandes ganancias, todos los ahorros, todas las tierras, todas las propiedades se quedan. Solo sube su alma. Solo sube su espacio alma. Sonó raro eso. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3. Llegará el tiempo, ya llegó, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Estaba con Jackie pasando ahí algún programilla de Netflix, decía mi abuela, y mientras lo pasábamos, vimos que había una portada con un título muy llamativo, y yo decía, ay, esa se ve bonita, y decía abajo 180 capítulos. Y Jackie me dijo, ya no, es que es una novela. Yo, con razón, ya vamos por el 140, ahorita la terminamos. No, ¿para qué ver eso? ¿Sabe qué me llamó la atención de eso? De solo imaginarme a alguien que bota 180 horas de su vida en nada, en basura para su mente. Y luego llegan delante de Dios y le van a decir, no tuve tiempo de leer la palabra. ¿Se da cuenta que estamos en un peligro? ¿Qué hacía la gente de la iglesia de Berea? Hechos 17 verso 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Apocalipsis 2 verso 2, a la iglesia de Éfeso el Señor le dice: has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, no lo son, has descubierto que son falsos. Dice primera de Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sométanlo a prueba. Pero ¿cómo lo sometemos a prueba? Volviendo al original, no hay otra forma. Cuando usted escuche libros, gente muy famosa, pequeños videitos de predicadores muy reconocidos, escuche lo que usted quiera, pero aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. No coma todo lo que le ofrecen allí. No todo es bueno. No todo es bueno. La Biblia enseña que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos en la iglesia que han convertido la libertad de Dios en libertinaje. Antes, a relaciones antes del matrimonio se les llamaba fornicación, ahora se les llama amor. Sigue siendo fornicación. Antes a la relación de adulterio se le llamaba relación de adulterio, ahora se le llama busca tu amor verdadero. Ha cambiado la vida. Antes al asesinato de bebés así se le llamaba en el vientre, ahora se le llama tu derecho, tu cuerpo, tu decisión. Vaya a la Biblia, vaya a la Biblia, vaya a la Biblia, y que ninguna ideología ni ninguna mentira termine acabando con las verdades de Dios por ausencia de conocimiento de las verdades de Dios. Yo creo que estamos en un tiempo muy difícil. Por un lado está la rama de cristiana que se va a un extremo, y por otro lado está la rama cristiana que se va al otro extremo. En un extremo del cristianismo están los cristianos que dicen: mire, tocar batería es pecado, deberíamos solo cantar con un himnario. Pero por otro lado están los recontra emocionalistas, que usted tiene que dar vueltas, caer, levantarse, tirarse al piso, caer, levantarse, recibe. Mire, qué difícil es el equilibrio de verdad. Yo siempre le digo, cuando la gente me pregunta, ¿y eso es de Dios? ¿Son de Dios? Le digo, compárelo con Jesús, cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, y parezcase a Él. No se parezca a denominaciones ni a grandes pastores, parezcase a Cristo Jesús. Pero para parecerse a Cristo tienes que conocer a Cristo en su palabra. Parezcase a Cristo. Y todo este montón de cosas inventadas por hombres entonces se acaban, de verdad. Y número 4, termino. ¿Se aprendió las primeras 3? No sean oidores olvidadizos. Número 1, el peligro de la muerte
espiritual. Número 2, el peligro de leerla y no vivirla. Número 3, el peligro de, no puedo haberlo olvidado, Señor, perdónalos, de ser engañados con falsas doctrinas. Y número 4, el peligro de la desdicha, de la infelicidad, de la tristeza, teniendo la palabra en el corazón. Eso es muy extraño. Hay gente que sin la palabra sigue buscando aquel vacío de su alma, pero curiosamente hay gente que leen la Biblia y siguen sintiéndose vacíos. ¿Por qué? Ya les respondo. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Verso 2, sino que en la ley del Señor se deleita y en ella medita de día y de noche. La palabra dichosos significa feliz, doblemente feliz, pleno. Significa bienaventurado. ¿Saben qué es eso? Que le va bien en la aventura que él toma en la vida. Eso es dichoso. Alguien que lee la Biblia es llamado dichoso. Y le voy a explicar por qué. Se escuchan rumores de recesión en Estados Unidos y la economía como que va a colapsar. Eso es lo que se escucha. Usted ve las noticias y en Costa Rica lo que tienen es un juego de palabras de unos contra otros y nadie resuelve. Entonces viene el miedo al corazón y te grita el diablo al oído. ¿Y qué vas a hacer si te despiden? ¿Y qué vas a hacer sin trabajo? ¿Y qué vas a hacer sin recursos? ¿Y qué vas a hacer si? Y vienen los sustos, los miedos. Pero cuando la palabra de Dios habita en tu mente, no hay sustos ni miedos que sean capaces contra ti. Porque entonces recuerdas, Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él me dijo: no temas, que contigo estoy. Cuando constantemente das rienda suelta a las verdades de Dios en tu cabeza y meditas en ellas de día y de noche, no hay idea del diablo que sea capaz de vencer tu vida. La vaca tiene 4 estómagos. ¿Sabía usted? ¿Cuál es la misión de la vaca? Rumiar. ¿La ha visto? Y usted llega 2 horas después y ¿cómo la encuentra? Y usted llega en la noche, aunque está dormida, está. Ella rumea y rumea y rumea. ¿Qué pasaría si un creyente pasa rumiando las verdades de Dios? Es mi escudo, es mi fuerza, es mi consuelo, es mi dicha, es quien me levanta, es quien me sostiene. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú estarás conmigo. ¿Qué pasaría cuando alguien lleno de la verdad de Dios pasa rumiando la verdad de Dios todo el día? Satanás no tendría fuerza contra ti. Dime en qué pasas pensando y te diré a dónde vas a parar. No sirvo, qué desgracia la vida, qué pereza con todo, siempre ando triste, la vida no tiene sentido, qué aburrido es todo. Mire, eso es contrario a lo que dice la Biblia cuando alguien está lleno de su palabra. La Biblia enseña en Juan 15, te va a hacer dar frutos si permaneces en su palabra, mucho fruto. Te va a podar para que des más fruto. No permitirá que te seques, ni que seas desechado, ni echado al fuego. Si permaneces en tu palabra, pida lo que sea y Dios te lo concederá. Si permaneces en su palabra, serás verdaderamente su discípulo. Si permaneces en su palabra, tendrás alegría y tu gozo estará completo. Si permaneces en su palabra, serás llamado verdaderamente un discípulo del Señor. ¿Cómo alguien con palabra podría tener infelicidad? Por una razón: el pecado y el orgullo. Alguien que viene a una iglesia, que lee la Biblia y que se sigue sintiendo infeliz, es porque está viviendo en pecado y no sabe cómo salir de él. Y es que el pecado tiene la capacidad de robarte la sonrisa, de robarte el gozo de la salvación. Te mantiene en culpa, te mantiene el pensamiento en malos deseos, te hace sentir indigno. Como yo tan viejo y sigo pensando tantas cosas, porque le sigue dando cabida a aquello a lo que no deberías darle cabida. Y por el orgullo. Se lo explico. 2 ejemplos. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, viene en su caballito
Chucuchún, chucuchún. Persigo cristianos, mato cristianos. Chucuchún, chucuchún. ¿Lo recuerda? Pidiendo cartas a los gobernantes, vamos a deshacernos de esos horribles cristianos. Y va él pidiendo cartas, matando cristianos, y en el camino se encuentra Jesús con él. Una luz resplandeciente le llegó a su vida. El caballito hizo ñajaja y lo tiró contra el piso. Ahora Saulo en el suelo, ciego quedó. El Señor le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Señor, soy el Señor a quien tú persigues. ¿Por qué? Ahí se encuentra con la verdad. Ahí la vida llegó a su vida, pero ahora está ciego. Él se levanta, no ve nada, y le dice el Señor: ahora déjate llevar por los demás. Bota el orgullo que otros tienen que dirigir tu vida. ¿Qué pasa con el pecado? Hasta que no hablemos, hasta que no aprendamos a soltar nuestras cargas, hasta que no aprendamos a depender de otros creyentes para nuestra restauración, seguiremos atrapados toda la vida. El otro ejemplo es Naamán, general del ejército de Siria, hombre guerrero, fuerte, valeroso, todas las campañas militares las ganaba, a la vista de todo mundo era alguien impresionante. Entraba a la ciudad y toda la gente se desmayaba donde lo veía, y las enamoradas gritaban: Naamán, Naamán. Seguro tenía. Entraba a los ejércitos enemigos, doblegados, humillados, con el botín de guerra. Él se bajaba también de su caballo, todo el mundo le aplaudía, saludaba al pueblo, hasta que entraba a su casa, hasta que se encontraba con él mismo. Se metía al cuarto, solo, cerraba la puerta, se paraba frente al espejo, y ahí estaba la realidad. Y ahí no podía aparentar, ahí era lo que él era. Comenzaba a quitarse su traje especial de soldado, y aquí lepra, y aquí lepra, y aquí lepra, y acá lepra. Posiblemente él decía: ¿cómo puedo ser tan especial delante de los demás y tan sucio en mi corazón? Él pregunta: ¿quién me puede ayudar? Le dicen: hay un hombre Eliseo, vaya. No, ¿para qué? Vaya. Orgullo. Aún así va. Le toca la puerta y no sale Eliseo, el profeta de Dios. Sale el siervo de Eliseo, el mandadero. Y el siervo de Eliseo le dice a Naamán: Naamán, dice mi jefe ahí que vaya y se tire al río 7 veces. ¿Cómo que le diga: Carlos, mira, tírese ahí en el Jorco 7 veces? No respondo por lo que le salga encima cuando salga del Jorco. Un zapato, una tenis ahí. Y Naamán dice: ¿cómo? Vean lo orgulloso. ¿Cómo? Yo pensé que él iba a salir y con mover la mano, yo no sé qué se imaginaba este hombre Naamán, y con mover la mano, chazam, ¿verdad? Ya me iba a dar la vida y me iba a quitar la lepra. Que en serio, Naamán estaba bien orgullosito el hombre, igual que Saulo. Porque el pecado no se va por orgullo, porque creemos que yo puedo contra él, y no podemos. Ocupamos gente que nos lleve ventaja ya. Entonces le dijeron: Naamán, si le hubieran pedido algo difícil, no lo harías. Le pidieron algo muy fácil: vaya, tírese, hermano. Y fue y se tiró al agua. Hasta el día en que Saulo y Naamán fueron humildes, fue el día en que experimentaron la alegría del ser cristianos. Déjese amar. Déjese que otros pongan la mano sobre tu vida. Déjese escuchar. Permita que otros accedan a esos lugares ocultos de su vida, para que sean llamados ahora lugares con libertad. Termino contándole. Hay un versículo en Salmo 119, 97 que luego lo entendí, antes no. Cuánto amo tu palabra, decía el salmista. Cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. El versículo. Yo antes de ser creyente, yo no tenía Biblia, no leía la Biblia. Mi Biblia era yo, o sea, mi verdad, mi estilo de vida.
Pero me pasó algo. 29 de diciembre del 95. Cero Dios, cero Biblia, cero entendimiento, cero padre, cero. Cero. Adicto a la inmoralidad, al licor, al baile, cero. 30 de diciembre del 95, lector apasionado de la Biblia. ¿Qué pasó? Porque eso no lo puede hacer uno de un día para otro. Ya estarán, a partir de ahora la amo. ¿Qué pasó? Que ese 29 de diciembre en Zapote, Dios derramó su amor sobre mi vida. Y ese amor me hizo comprender que nunca en la vida iba a encontrar algo más extraordinario, más grande, más bueno y más lleno de misericordia que su gracia. Y eso me cambió la prioridad. Me levanto al otro día entendiendo: hay una verdad que no conocía y que quiero conocer. Cuando encuentras ese amor, encuentras tu prioridad de vida. Y todo lo demás ya no importa. Ni lo pecador que fuiste, ni lo bueno que eras, o lo malo que fuiste. Lo que importa es que un amor más grande que tu propia vida ha entrado a tu corazón. Y todo cambia. ¿Por qué quisiéramos que oráramos hoy? Señor, lléname de ese amor, para no olvidarme de ti jamás, para no olvidarme de tu palabra. Lléname de ese amor, porque el único que puede producir eso es Dios. Allá en Vida Abundante Norte Cariari cantamos una canción que tenía años de no escuchar. Tanto me gusta esa canción que les pedí a mis amigos que la pudieran cantar hoy, porque la canción dice algo como esto: ¿cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles podrán expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, te lo debo a ti. Y por eso la canción dice: a Dios sea la gloria. Puede ponerse de pie, por favor, y le invito a que la cante con nosotros. ¿Está bien? ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. por lo que
Señor, levantamos nuestras manos delante de ti. Gracias por tu palabra, porque es amor para nosotros, es refugio, consuelo y esperanza. Levanto mis manos diciéndote: ámame, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Muéstrame la senda por la cual debo caminar. Muéstrame el sendero tuyo, Señor, esa senda llamada de justicia y de paz. Dame de ese amor que cambia, de ese amor que transforma. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. A ti sea la gloria por lo que has hecho en mí. A ti sea la gloria por quien eres, por cómo eres. Enséñame, Señor, la maravillosa grandeza de encontrarme en tu palabra y vivir por tu palabra. Y que mi vida, Señor, pueda decir como dijo el apóstol Pablo: quiero conocerlo a Él, quiero conocerlo a Él, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y terminamos esta mañana dándote a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.